Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro conversando con el Ceremi de Economía, Turismo y me faltó una, Fomento. Luis Cárdenas Mallorca, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros porque hay una agenda de productividad que tiene el gobierno y la idea es que nos puedan a contar cuáles son todos esos puntos que tienen más de 40 medidas. Tengo entendido que andan por ahí dando vueltas. Así es. Bien, nosotros hemos lanzado una agenda de productividad. Como gobierno estamos muy preocupados del estancamiento que ha tenido la productividad en los últimos 15 años y por lo tanto creemos que es muy relevante para los desafíos que tiene nuestro país, sobre todo pensando que son medidas de corto, mediano y largo plazo, en cómo hacemos que podamos lograr no solamente retomar los aumentos de la productividad, sino también por otro lado, digamos, el crecimiento económico son parte de los desafíos que tenemos como país. Y esto sin duda ayuda, esta agenda va a ayudar. Hay muchas cosas que tienen que ver con trámites de carácter legislativo, otras que son materias de proyectos de ley y otras que son básicamente, digamos, gestiones o trámites eh, desde el punto de vista de la administración pública. Y la agenda básicamente está concentrada en 9 puntos estratégicos que además, como hemos dicho como gobierno, que todos estos diseños los vamos construyendo justamente con todos los sectores y aquí hay un acuerdo importante con los sectores productivos de nuestro país, con la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, con los diferentes gremios y además con la Central Unitaria de Trabajadores. Y por eso decimos que en realidad esta agenda se han manifestado en base a 40 medidas que han salido de estas mesas de trabajo y por eso creemos además que no debiéramos tener complicaciones en que podamos agilizarla y podamos llevarla a cabo en las medidas que corresponden, digamos, a las medidas de carácter legislativo, porque en realidad hay algún acuerdo transversal político, digamos, para avanzar sobre esta materia. Se supone que son 8 medidas centrales. Vamos revisándola de a una para que podamos ir explicando de qué se tratan. Sí, claro, en realidad son 9 medidas Son centrales, 9. Ya. son nueve. Una que tiene que ver con la mejora de los procesos para la inversión. La segunda tiene que ver con la facilitación del comercio, básicamente comercio internacional, mercado de capitales, que también es un tema importante, la informalidad laboral, que es otro de los ejes que debemos abordar en esta agenda, la capacitación y reconversión laboral, que es un eje muy importante, pero que además lo ha dispuesto en ese sentido la Central Unitaria de Trabajadores, una propuesta que han hecho ellos. Innovación y transformación productiva, productividad para las MIPYMES, más competencia y por último la desnotarización y la digitalización, que es el último eje de discusión. Y yo decía que en ese sentido, digamos, hay mm, cuestiones que son de carácter de proyectos de ley, otras leyes que están en el Parlamento y que esperamos tengan resolución ahora en el primer semestre o al menos en este año, y otras que son cuestiones de materia más bien de carácter administrativo. Y como son 40 medidas, podemos ir viendo algunas que yo creo que son relevantes o que son más importantes. Ujú. Por ejemplo, la mejora de los procesos para la inversión. La mejora de los procesos para la inversión, nosotros sabemos que hoy día tenemos algunas complicaciones importantes en la institucionalidad pública en términos de que se requieren ciertos permisos sectoriales, ¿verdad? Y eso implica reformas, yo diría, de carácter profunda a los procedimientos que existen actualmente en esta materia. Y por lo tanto ahí existe un proyecto de ley que nos va a permitir enfocarnos para generar estos procesos sean mucho más eficientes y que en rigor, cuando alguien toma la decisión de inversión en un proyecto, estos permisos no se demoren, no sé, 4 años, 5 años, sino que justamente apunta a que toda la institucionalidad pública en ese sentido sea mucho más ágil, reducir los tiempos y hacerlo mucho más eficiente. ¿Qué son los permisos sectoriales? Bueno, los permisos sectoriales entendemos como que hay diferentes, cuando uno ingresa con un proyecto, hay diferentes entidades públicas sobre las cuales se tienen que otorgar diversos permisos. Y esos permisos, de alguna manera, no solamente cuando tú Que son, haces un proyecto, por ejemplo, pasas a la comisión, a la evaluación de impacto ambiental, no solamente resuelve el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero sino que van a consulta a los diferentes servicios públicos. Y ahí pueden haber sí, 10, 15, 20 servicios, o digamos. sea, son distintas ventanillas que tienen que Distintas ingresar ventanillas. las personas que quieren hacer un
negocio acá tienen que ir a distintas ventanillas a pedir permiso. Entonces la idea ahora es juntar las ventanillas. Es juntar, por una parte, juntar las ventanillas, pero en realidad lo que está, porque cada institucional tiene un marco regulatorio, una norma, ¿verdad? Y eso está definido en la ley, y por lo tanto a Correcto. veces existen plazos de definiciones que en realidad pueden obedecer a otro contexto económico del país, otro contexto político del país cuando se tomó estas decisiones, y hoy día necesitamos tener una mirada también y agilizar esos O procesos. sea, más unificada. Más unificada, y eso implica, digamos, también poder no solamente acortar los plazos, sino que incluso a veces eliminar ciertos procedimientos, ciertas cuestiones que en rigor hoy día no tendrían validez o podrían suplirse con otras cosas. Entonces, ahí lo que buscamos, cómo hacemos más eficientes los procesos internos del Estado, va bien de las diferentes instituciones, y para eso se requiere también una reforma. Y eso creo que va a ser muy importante porque nosotros lo vamos a incorporar durante el segundo semestre como un proyecto de ley que realmente se haga cargo de este tema. Perfecto. ¿Y eso va a estar bajo la cartera de Economía? A ver, esto nosotros lo vamos a impulsar como proyecto de ley. Esto es un acuerdo que hay entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, más la Central Unitaria de Trabajadores, más la Comisión de Evaluación de Productividad y los diversos gremios del país. ¿Ya? Ya. Entonces, esta es como una medida importante. Después, yo diría que ahí también cómo se fortalecen alguna tramitación de los permisos que son hoy día los llamados permisos sectoriales críticos. No son como hay permisos que son importantes no solamente, digamos, en materia de proyectos grandes, sino que también otros que pasan por incluso temas como los municipios. Ya bien sabemos lo que ocurre con la dirección, la dirección de obras municipales. En fin, hay una serie de de permisos que se entregan y que a veces pasan por diferentes revisiones sectoriales, a veces las instituciones no tienen esa cantidad de evaluadores para definir. Entonces lo que busca esto es también agilizar ese proceso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos medidas que yo diría que apuntan de manera importante a que todos estos procesos se puedan acortar y podamos hacer mucho más eficiente el Estado a la hora de resolver materias de esta naturaleza. Vamos a parar. Ya, entonces esas son dos bastantes avances que se estarían viendo, que partirían el segundo semestre, pero hay otros temas también que estaban pendientes o que vienen ahora. Por ejemplo, aquí hablando de una ampliación del programa de capacitación en competencias digitales. ¿De qué se trata eso? Y eso es una de las cosas que estaban impulsando desde la Central Unitaria de Trabajadores. Claro, es que ahí, a ver, dentro del ámbito de la capacitación, y hay un punto que se llama capacitación en reconversión laboral, y que eso es efectivamente uno de los focos que también nos preocupa bastante en términos de que nosotros como, no solamente el gobierno, sino que el Estado tiene que hacer revisión de sus diversos programas que existen actualmente, y por lo tanto, en ese sentido creo que es muy importante revisar la oferta programática que tienen diversas entidades del Estado que apuntan directamente, en este caso, digamos, a poder fortalecer la capacitación para los trabajadores. Y eso hoy día también requiere de una mirada más en profundidad, porque hay que ver cuál es la situación actual, la dinámica económica de nuestro país. También tenemos que observar cuáles son las tendencias y los principales ejes, yo diría, donde la industria en general se mueve, qué elementos requiere para que efectivamente, digamos, sus trabajadores estén siendo involucrados en procesos de capacitación que vayan efectivamente a hacer mucho más eficientes esos procesos. Y por otro lado, cómo nosotros nos vinculamos en nuestra economía global en términos de que existen programas que tienen que ir a mejorar no solamente las capacidades de los trabajadores, sino que también con hacerse cargo de otras cosas que son brechas, ¿no? Y ahí están las brechas digitales que son importantes, la transformación digital va a ser un elemento importante, y también pensando en los emprendimientos, los emprendedores, qué es lo que se busca hoy día en estas materias. Y por lo tanto ahí nosotros necesitamos hacer esta revisión y disponer efectivamente, digamos, ofertas pertinentes para el momento que vive el país y para los desafíos futuros desde el punto de vista productivo. Entonces yo creo que eso es importante. Yo decía de las competencias digitales que son hoy día cómo potenciamos la capacitación, y ahí tenemos que abordarlo también en cuestiones que son importantes a la hora de establecer nuestras relaciones comerciales con el mundo. Y nosotros vemos que tenemos ciertas falencias y bastantes, por otro lado, en materia de servicio.
en barreras idiomáticas que nosotros tenemos que ir mejorando en eso, y ahí efectivamente, digamos, la Central Unitaria de Trabajadores cree que el inglés y otros idiomas que son importantes, no solamente para el intercambio comercial, sino que para las relaciones, digamos, en general, desde el punto de vista de cómo mejoramos las competencias de los trabajadores en el uso de la tecnología, que son importantes. Y eso también se enmarca dentro de que hay que apuntar a mejorar este tipo de cuestiones que hoy día, si bien se abordan, pero hay que darle una mirada distinta. ¿Y eso sería a través de cursos Sense, por ejemplo? Eso está efectivamente, hoy día tenemos una batería, digamos, de programas que están asentados en Sense, ¿ya? Y lo otro es cómo también establecemos que los programas de capacitación, tanto de lo que entrega el Estado, la franquicia tributaria para las empresas, también sean un tanto más vinculantes, que en términos de que nosotros necesitamos hoy día abordar de manera más integral esa oferta hacia no solamente hacia las empresas, pero por otro lado también necesitamos que las empresas ocupen más esa franquicia tributaria. Entonces no hay un incentivo, o sea, es un incentivo importante ya que es una franquicia tributaria. Ahora, ¿cómo logramos que las empresas también se enfoquen en capacitar más? Porque lo que uno observa, digamos, en las empresas es que gran parte de esos recursos, sobre todo las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, yo creo que ocupan bastante, pero es que se ocupa bastante poco, en este caso, las franquicias Las franquicias tributarias de las grandes tributaria de empresas. las grandes empresas. Entonces ahí a veces creo que también es importante. Ahora, cuando nuestro desafío hoy día está apuntado, digamos, a quienes más lo requieren, y que son el 99% que son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Sin duda, pero aquí existe también esta necesidad de parte de los trabajadores de ponerse al día, de llevar sus conocimientos para enfrentar los nuevos trabajos que se van a ir desarrollando en el futuro. Me imagino que en ese sentido va enfocado. Efectivamente, y después tenemos yo diría que también cómo modernizamos hoy día los sistemas nacionales de certificación de competencias laborales. Hay una institución que se llama Chile Valora, y ahí Chile Valora hace un aporte también importante para la certificación de competencias laborales. Y por lo tanto, se certifican oficios, se certifican el conocimiento de las personas, ¿verdad? Hay muchos oficios que hoy día... O sea, estaríamos hablando de los maestros chasquillas que generalmente no tienen Claro, certificaciones, podrían optar en ese hoy sentido. día existe un programa que se llama Chile Valora, y que lo que busca es justamente potenciar, mejorar esas habilidades que están dentro de los diversos oficios que existen en nuestro país, ¿no? Y ahí creo que va a ser importante cómo también se mejora esta institucionalidad que se llama Chile Valora. Entonces, esos son Y eso parte... sería un listado que, por ejemplo, si uno quisiera un buen gaffiter que esté bien valorado por ahí, de repente son súper necesarios y no tan confiables, porque uno no tiene esos conocimientos, pero necesitas hacerlo de una manera. ¿Podrías irlos a buscar esa página, por ejemplo, Chile O sea, Valora? Chile Valora lo que hace es revisa ciertos sectores productivos, eh, y en esos sectores productivos busca dónde hay deficiencia en términos de competencia. Ya, Eh, por ejemplo, pensemos un ejemplo del turismo. ya, Garzones. ok. Si yo voy a Futal el Fu, me dicen, oye, aquí el gran problema que tenemos es que no tenemos garzones. Y los garzones que tenemos, que son obviamente un oficio, no están capacitados para atender a la gran cantidad de personas que llegan acá, y sobre todo extranjeros. Ujú. Entonces, efectivamente, Chile, lo que se busca, Chile Valora hace, digamos, es que conversa con los gremios, y de acuerdo a sus necesidades dice, mira, hagamos este programa, potenciemos y hacemos una ficha, digamos, de lo que necesitamos mejorar, y actúa Chile Valora como un ente, digamos, que apoya justamente, digamos, para potenciar y mejorar esas competencias de las diversas personas que trabajan en diferentes oficios, ¿ya? Y yo diría que otro tema importante ahí, porque son varios esos temas, Ujú. pero es cómo también se va a fortalecer y priorizar los programas de talento digital, que son como parte de los programas hoy día que existen, y ahí cómo se apoya a través de alguna institución como los servicios globales, Invest Chile, por ejemplo, y Corfo, que trabajan ya prácticamente desde hace un par de años en estos temas, pero cómo atraemos también inversiones hacia talentos digitales. Entonces buscamos también eso, que es una faceta nueva, para entregar como becas a aquellas personas, muchos jóvenes que están en estos temas hoy día involucrados, y que tienen que ver también como la reconversión de diversos temas que se tienen que ir especializando. Entonces, ahí hay creo que un punto importante, sobre todo para los más jóvenes, que hoy día
están metidos en esta dinámica del mundo digital y que De son la importantes creación de de la contenido. creación de contenido, que son muy importantes. Y otro eje, yo creo que también bien estratégico, tiene que ver con la innovación y transformación productiva. Y ahí nosotros tenemos un proyecto ley que es de compras públicas, que también busca de alguna manera modernizar el Estado en términos de que se deben crear como nuevos procedimientos para la contratación y que involucra, además de eso, financiamiento para investigación y desarrollo, y de tal manera que se generen prototipos, que eso es importante a la hora de que se creen bienes y servicios nuevos, también con la mirada desde el Estado, que a veces hoy día no está eso, entonces ahí se pretende con esta ley, proyecto de ley, modernizar esta ley que está vigente, pero que necesitamos hoy día actualizarla. Y los incentivos a la innovación privada, que creo que la innovación tecnológica, investigación, desarrollo, vamos a presentar también indicaciones a este proyecto de ley que va a ampliar de alguna manera y mejorar los incentivos para la investigación y desarrollo del sector privado. ¿Ya? Entonces, hoy día discutimos sobre que eh, el aporte que se hace desde el punto de vista del PIB comparado con otros países desarrollados es muy baja en Chile. Justamente lo que buscamos es que desde la empresa privada potenciar y mejorar eso y que efectivamente aumentemos nuestra participación en investigación y desarrollo. Sí, veo que tenemos muchas, yo creo que estamos en el tiempo ya porque tienen que seguir con otras actividades también. Así que la última que queramos poner de manifiesto y dónde podemos encontrar las otras. Sí, mira, ahí yo creo que es importante, esto me gusta mucho porque es el fomento a las MIPYMES y las cooperativas dentro de las compras públicas. ¿Qué significa esto? Que nosotros durante el primer semestre de este año ahí nosotros esperamos en el primer de este año que se logre aprobar un proyecto de ley que moderniza hoy día las compras públicas y que deja un espacio para las pequeñas y medianas empresas y para las cooperativas en compra. Entonces el mercado la compra pública es un mercado importante, por lo tanto se va a resguardar que quede un espacio para las compras de las MIPYMES locales. Entonces, ¿Le van a entregar una cuota sí, de compra? va a haber un espacio que hoy día son parte de los desafíos que se habla hasta un 30%, digamos, de este espacio que esté Garantizado finalmente. garantizado, efectivamente. Entonces, ahí ojalá toda la institucionalidad pública pueda comprar en el comercio local y por eso es tan importante en las cooperativas como una forma de potenciarla y fomentarla. Y eso nosotros esperamos que esté resuelto ahora. En el primer semestre, yo creo que una medida muy importante, igual que el mejora de los pagos de los 30 días, que si bien es cierto, existe la ley, pero que se ha torcido de alguna manera y buscado resquicios para, como un acuerdo, pagar. Entonces vamos a buscar un incentivo tributario para las empresas que paguen efectivamente a 30 días, que también es parte de esta agenda de productividad. Perfecto. Y para el resto, si quieren entrar en más detalle y conocer más, ¿dónde tienen que ingresar? Sí, la agenda de productividad está hoy día como agenda de productividad en el Ministerio de Economía y ahí pueden encontrar toda la información respecto de las 40 medidas que involucra en estos 9 ejes de los cuales hemos conversado algunos de ellos. Perfecto, muchas gracias, Seremi de Economía, Fomento y Turismo, por conversar el día de hoy. Seremi Luis Cárdenas Mayorga, muchas gracias por venir hasta nuestras nuevas dependencias de Paislo y a todos los que se sumaron a esta conversación también. Les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, Seremi. Muchas gracias.